Vamos a compartir. Compartimos pantalla. Ahí deberían estar viendo ¿están viendo la pizarra, la pizarra blanca? Si la están viendo, ya díctenme el problema, ¿sí? Sí, profe, ahí ya se ve. Sí, Ahí lo profe. escribieron, era un medio. Sí, a ver, díctenmelo, ¿sí? Un medio. Sí, se ve. Bueno, era un medio por A Ujú. potenciado a la menos 2. Todo, Entre paréntesis, todo eso me olvidé. todo, Potenciado a la menos 3. y esto todo a la menos 3. ¿Así? Ese es el ejercicio. Sí, medio A va. No, No, la fracción estaba elevada con menos 2. Ah, bueno, sí. Sí. Bueno, y con hay que resolver esto, ¿no? Está bien, no es lo mismo. Entonces la pregunta, ahora La A está elevada. No, el paréntesis. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, sí, te El escucho. paréntesis de Está bien, dejen así, ya está. Si no vamos un todo el medio día. por A no va. Porque porque no es lo mismo. No es lo mismo tener Ok. el A a la menos 2 que tener todo eso a la menos 2. O sea que, a ver, una cosa, ¿Se entiende la diferencia? Porque estaban diciendo tenemos que era lo otro, mismo de algo así. este sería otro ejercicio, digamos. Ellos claro, quieren decir que el segundo paréntesis no va. De izquierda a derecha, el segundo Ok. no va. O sea, pero ven que acá tenemos dos Claro. ejercicios distintos, Ah, digamos, sí, ¿no? profe. ¿Ah? Entonces podemos resolver los dos, digamos. El ¿Está que bien? está abajo es. Ok, sí, ya sé, pero ya que estamos, resolvamos los dos ejercicios. No hay ningún problema con eso. Bueno, vamos con el de abajo primero, que es el que correspondía a la primera. Es un medio a la menos 2 elevado a la menos 3. Bueno, y acá algunas ideas. Se puede aplicar Empezar a multiplicar los potencia de otra exponentes. potencia. Entonces, una de las cosas que podemos hacer es tenemos o multiplicamos los exponentes o distribuimos la potencia. ¿Está bien? Digo, lo que siempre tenemos que tener en cuenta con las propiedades, con la potencia en realidad, es con qué otra operación está combinada. Y en este caso, esta potencia del menos 3, ¿no? Está afectando a una multiplicación, ¿no? La multiplicación de un medio por a la menos 2, ¿no? Entonces, en ese caso, una de las cosas que podemos hacer es distribuir el exponente. ¿Por qué? Porque esa es una propiedad de la potenciación, ¿no? Que se distribuye respecto a la multiplicación. Entonces, esto quedaría, y esto se puede hacer porque yo tengo una multiplicación acá, ¿no? Acá tengo una multiplicación. Entonces, esto sería un medio elevado a la menos 3 por a la menos 2 elevado a la menos 3. ¿Está bien? Eso es lo que uno debería hacer, ¿no? Y ahora, digo, bueno, si uno quiere seguir operando para recordar las propiedades de la potencia, ¿cómo actúo en este caso?
1 medio a la menos 3. Profe, puede ser que 1 medio a la menos 3 quede como 2 al cubo positivo. Exactamente. Acá hay una cosa que ¿Se da nosotros... vuelta una fracción? Exactamente, porque el punto acá es que a mí me gusta siempre tener, exponentes positivos, ¿no? Y entonces la manera de siempre tener exponentes positivos, ¿está bien? En el caso este que yo tengo un exponente negativo es invertir la base, ¿no? Entonces, yo invierto la base, ¿y eso qué quiere decir? Que este término en particular, ahora, invertir la base es hacer 1, bueno, en este caso yo tengo una fracción, 1 medio, invertir equivaldría a, bueno, lo que está en el denominador pasa al numerador y lo que está en el numerador pasa al denominador. ¿Está bien? Entonces esto quedaría 2. Y ahora esa inversión de la base me permite cambiar el signo del exponente. Entonces acá me queda directamente 2 al cubo, ¿no? De la misma manera, entonces yo podría hacer esto, el a a la menos 2, transformarlo en una potencia con exponente positivo. Entonces para eso debería invertir la base, ¿no? Y acá la base, que es a, quedaría 1 sobre a, todo al cuadrado. ¿Está bien? Por ejemplo, eso si yo lo quisiera hacer, ¿no? Pero vamos a usar otra cosa. ¿Está bien? Ustedes pueden seguir ese camino, pero el otro es que pensar en lo siguiente. Bueno, yo acá para la base A tengo 2 exponentes. Acá tengo una potencia de potencia. ¿Y qué pasaba cuando yo tenía potencia de potencia? ¿Cómo se resolvía esa cuenta? ¿Se multiplicaban los exponentes? Se multiplican los exponentes. Se Exactamente. multiplicaban. Perfecto, perfecto. Se multiplican los exponentes. Quedarían 6 positivos. Entonces quedaría a, ahora la base, ¿no? Y queda elevado a la multiplicación esta, menos 2 por menos 3, ¿no? Y entonces, como ustedes bien dijeron, menos 2 por menos 3 da 6. ¿Y 2 al cubo cuánto es? ¿Cuánto es 2 al cubo? 8. 8. Entonces, el resultado final, si se quiere, es 8 por 6 a la sexta. ¿Está bien? Esa sería la resolución del ejercicio. Entonces, fíjense que nosotros acá utilizamos algunas propiedades, ¿no? de la potencia o de la potenciación, que se distribuye respecto de la multiplicación y la división, ¿no? Cuando yo tengo exponentes negativos, para siempre transformarlos a exponentes positivos tengo que invertir la base, ¿no? Y después, cuando yo tengo potencias de potencias, tengo que multiplicar los exponentes, digamos. Entonces, la otra cuenta que nos había quedado era 1 medio. A ver cómo era la otra expresión que había. Eso. 1 medio de a la menos 2, todo a la menos 3. ¿Está bien? Entonces acá lo que tenemos que hacer es, bueno, fíjense ahora nuestra base. Sí. No se ve su pantalla. Yo lo veo, ¿eh? Yo la ¿Sí? veo. Sí, yo bueno, también. igual, chicos, esto lo estoy grabando, ¿sí? Así que después, de última, lo miramos en el... lo miramos por el canal de YouTube, ¿ok?
O sea, así que tengan un poco de paciencia. Esto es lo que pasa con la conectividad, digamos, ¿no? Bien. ¿En qué estábamos? Ah, ok. Para resolver este problema, entonces ahora, fíjense que nuestra base ahora es 1/2 por A. Y ahora este 1/2 por A está elevado a la menos 2 y elevado a la menos 3. Entonces, el punto acá es que de nuevo tenemos una potencia de potencia y como ustedes dijeron recién, hay que multiplicar los exponentes. O sea que esto va a quedar 1/2 de A elevado a la sexta, porque se multiplican estos dos, como hicimos antes, ¿no? Y ahora si yo quiero seguir operando, entonces ahora como esta potencia está afectando una multiplicación, lo que hago es distribuir, ¿no?, la potencia respecto del producto. Entonces esto va a quedar 1/2 a la sexta por A a la sexta. Y bueno, y si hacemos 1/2 a la sexta, esto es hacer 1/2 por 1/2 por 1/2 por 1/2 por 1/2 por 1/2, o sea, es multiplicar 1/2 6 veces. ¿Está bien? Y eso va a resultar 1 sobre 64 por A a la sexta. Uno sobre 64 por A a la sexta. ¿Está bien? Entonces, claramente, lo que estamos mostrando acá es que estas dos expresiones son efectivamente diferentes, ¿no? Y la diferencia está en el uso de los paréntesis. ¿Estamos? Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Si no, Podríamos, sí. podríamos abrir una autoevaluación de números y probar con algún ejercicio. Perfecto. Eso era lo que iba a sugerir. Me sacaste acá. Entonces ya tenemos en puerta la otra autoevaluación. Reintentamos el cuestionario. Bien. ¿Están viendo el cuestionario ahí? Sí, profe. Sí, se ve. Ok, bueno, entonces me dicen, tengo una cantidad de M y me dice, M es el 8% de... M es el 8% de... ¿Alguna sugerencia? ¿Puede probar con la primera? ¿Con la primera? A ver, probemos con la primera. Esto es una buena estrategia, ¿no? Si no sé qué... No tengo mucha idea, bueno, empecemos a comprobar a ver qué nos dice el sistema. No es la correcta. ¿Está bien? Bien.
Entonces, tenemos Cuando dos se trata de opciones. Sí, porcentajes, sí. no, decía que cuando se trataba de porcentajes había algo que también creí que era la primera porque siempre se lo dividía por 100. Era algo así, pero no. Claro, entonces Estaba vamos a ver un poquito qué significaría este 8 por m. ¿No es la segunda? ¿Será la segunda? A ver. ¿Será la segunda? Es la segunda. Sí. Bien, entonces ahora la pregunta es ¿por qué es la segunda? Porque si M es el 8%, vos tenés que buscar cuál es el 100%. Y para resolver eso haces 100 por M dividido 8. Ok, O sea, regla de 3 usaste regla de 3, ¿no? Entonces vamos Claro, sí. vamos a pasar en limpio esas cuentas, está muy bien, ¿está bien? Entonces la respuesta es 100 por m dividido 8, ¿está bien? ¿Está? Y entonces ahí lo que uno hace, como bien dijiste, vamos a mirar vamos a compartir. No, Jamboard. Vamos acá. ¿No? Entonces nosotros teníamos que M es Fíjate. el 8% de, ¿no? Entonces la sugerencia de uno de nuestros compañeros dice, bueno, el 8% corresponde a M, ¿no? Entonces uno dice, el 100% va a corresponder a X. Esto es lo que nosotros llamamos regla de 3, ¿no es cierto? Ahí está. O sea, acá lo que estamos usando es regla de 3, ¿no? Entonces ahora lo que sale de ahí es que el X ahora va a ser, hay que hacer 100 por M dividido 8, ¿no? Ahí está. Entonces uno haría 100% por M dividido 8%, ¿no? Y ahí ocurre la magia, que en realidad no es tan magia, que se simplifican estos porcentajes, y lo que queda es 100 por M dividido 8. ¿Está bien? 100 por M dividido 8. Una cosa que es importante que ustedes dijeron es que este 8%, ¿qué está representando? ¿Qué fracción representa? ¿O es una manera distinta de escribir qué fracción? ¿8 sobre 100? Es 8 sobre 100, por eso uno diría 8, por eso uno dice 8%, ¿no? Entonces, esto está representando la fracción 8 sobre 100. ¿Está bien? Y entonces esa es la relación que a mí me permite usar, operar con este simbolito de porcentaje, ¿no? Entonces, en el primero, fíjense que nosotros habíamos elegido la primera opción, ¿no? 8 sobre 100 por M, ¿está bien? Pero esto lo que me está, lo que está diciendo es que ahora el total es M y yo quiero calcular el 8%. ¿Está bien? La diferencia, o sea, esto, ¿está bien? Esto equivale en palabras a decir el 8% de M. ¿Está bien? Y a mí lo que me están pidiendo, lo que me están diciendo acá, es M es el 8% de. ¿Se entiende la diferencia? El 8% de M se calcula de esta manera.
¿no? ¿Está? Sí, Entonces, lo que está representando esta expresión es que yo del total ahora, mi total ahora es M. Mi total es M. Y entonces, esta operación lo que me está diciendo es, bueno, dividí a M en ¿cuántas partes? Dividí a M en ¿cuántas partes? Si estoy sacando porcentaje, tengo que dividir todo en 100, ¿no? Entonces, al total, que en este caso es M, dividilo en 100 y agarrá 8. ¿Está bien? Mientras que, en este caso particular, lo que tengo es, bueno, yo tengo un total que no sé cuánto vale, pero lo que me dicen es que al total yo lo dividí en 100, ¿está bien? Y cuando tomé las 8 partes, esto es a lo que yo le llamo M. ¿Se entiende la diferencia entre una expresión y la otra? ¿Está bien? Sí. Acá M es el 8% de, ahora M no es el total. Mientras que en esta expresión M representa el total. ¿Está? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Bien, sigamos con la otra. Vamos a compartir ahora. Compartimos de nuevo la autoevaluación. Bueno, vamos con el segundo. Profe, Sí. A mí me dio 350. 350, bueno, a ver. La correcta. No, a ver, pará. No. Sí, correcta. ¿Por qué te dio 350? Porque hice la cuenta. Bueno, esa es una muy buena respuesta. Hiciste la cuenta. Está bien. Y entonces, nada, sumé los paréntesis y ¿Cómo? después hice la potencia. Ok. Claro. Hice la potencia, multipliqué los dos resultados del segundo y el tercer paréntesis y después hice la resta. Perfecto. Está bien. Está bien. Muy bien. ¿Alguien lo hizo de otra manera? No, yo hice parecido, yo separé en términos y resolví los términos. Está bien. Bueno. Muy bien, muy bien. Ajá. Bueno, ¿y esto?
sería la primera. A ver. Es la primera. ¿Por qué? Yo lo razoné con básicamente simplificar porque son dos términos iguales pero con distintos signos. Uno está sumando y otro está restando. ¿Y entonces? Y además uno está elevado al cuadrado, así que lo que hice fue cancelar y queda logaritmo de a más b sobre 2. ¿Pero y cómo cancelaste? O sea, A el ver. logaritmo. Lo que hice acá en un A ver, cuaderno que tengo aparte. espérame que lo que hago es comparto el jam, así voy haciendo las cuentas que me estás diciendo. Dale. Como compartimos el jam. Profe, yo pasé la potencia esa multiplicando los dos paréntesis, o sea, de potencias dos paréntesis iguales multiplicándose. A ver, entonces después pude cancelar. Vamos como el logaritmo tenía de a más b al cuadrado menos el logaritmo de a más b. Eso es lo que... ¿Está bien? Entonces Sí. Vamos con la primera resolución y después vamos con la segunda. Entonces, ¿qué es lo que hiciste ahí? Bueno, yo lo que hice, que tal vez es lo más fácil para hacer, fue poner logaritmo de a más b, o sea, volverlo a poner abajo, Sí. y de nuevo, logaritmo de a más b. Logaritmo de a más b al cuadrado. No, sin el cuadrado. O sea, logaritmo de a más b por logaritmo de a más b. ¿Y por qué hiciste eso? Porque de esa manera lo que estamos haciendo sería como descomponer lo que está escrito arriba, que es logaritmo de a más b al cuadrado. Perdón, ahora Sí. entendí. Ah, ok, vos escribiste esto así. Ok. A más b. Exacto. Y esto menos el logaritmo de a más b. ¿Así? Exacto. Entonces vamos a escribir más chico, porque nos quedamos sin pizarra. Entonces vos hiciste acá logaritmo de a más b por logaritmo de a más b menos el logaritmo de a más b. Así. Exacto. Perfecto. Sí. ¿Y ahora? Así que lo que hice fue cancelar logaritmo de a más b menos logaritmo de a más b. Ok. ¿Así? ¿Y qué te quedó? ¿A más b entonces? Sí. O sea, quedó logaritmo de a más b. Pero ¿y si simplificaste No, acá? o sea, lo que yo hice fue poner logaritmo de a más b por logaritmo de a más b. O sea, dos veces puse eso. O sea, ¿escribiste esto o entonces escribiste otra cosa o no? Escribí otra cosa, sí. Porque, a ver, yo de acá, por ejemplo, ¿se acuerdan? Hay una propiedad de logaritmo que dice que el logaritmo del producto, ¿a qué es igual? Es que faltó otro logaritmo en el medio de la multiplicación. Otro logaritmo entre los dos a más b que están juntos. Ok. Ahora entiendo. Entonces ya sé lo que está pasando. Ustedes lo que supusieron era que esto... Eso es un valor. Todo al Eso cuadrado. está todo unido. Sí. Pero digo, a ver, esto es exactamente logaritmo, como ustedes dijeron, a más b por el logaritmo de a más b. Eso está bien, ¿está bien? Pero a ver, sí. Esta expresión no es equivalente a esta. Son dos cosas distintas. ¿Está bien? Acá justamente lo que dice esta expresión es que yo le estoy sacando el logaritmo a más b al cuadrado, que es lo que yo tengo acá. ¿Está bien? Lo que ustedes supusieron era que en realidad esta expresión
significaba esto de acá. ¿Está bien? Pero bueno, sigamos con el argumento, porque digo, estábamos pensando otra cosa, pero al final del día obtuvimos la respuesta correcta. Entonces veamos cómo seguir. Entonces, lo que tiene que quedar claro es que esta notación lo que me está diciendo es que yo le tengo que sacar el logaritmo a a más b por a más b, a este número. ¿Está bien? Mientras que logaritmo de a más b por logaritmo de a más b es agarrar el numerito logaritmo de a más b y elevarlo al cuadrado. Pero bueno, suponiendo que eso es lo que estaba escrito ahí, logaritmo de a más b por el logaritmo de a más b menos el logaritmo de a más b, ¿cómo hacemos ahora? Se cancelan los términos iguales de distintos símbolos. Pero ¿tengo términos iguales de distintos signos? El primer logaritmo es positivo, supongo yo. Claro, pero el primer logaritmo, o sea, ustedes dicen simplificar acá. Así. Claro. Pero para cancelar, digo, ustedes acá lo que están haciendo es usando la cancelación para la resta, ¿no? Y cuando yo cancelo en la resta, los términos que yo cancelo tienen que ser idénticos. ¿Está bien? Y entonces, si yo tomo este término, que es logaritmo de a más b, yo para poder cancelar este término, tengo que encontrar uno que sea exactamente igual. Y el problema ahora es que entendí, como están multiplicando, están otro término. Este término no es exactamente igual, porque tiene esto que está molestando. ¿Se entiende? O sea, para poder cancelar con la resta, los términos tienen que ser exactamente iguales, no puede sobrar nada, no puede faltar nada. ¿Estamos? Eso es algo que hay que tener cuidado, ¿sí? Cuando yo hago las reglas de simplificación. ¿Está? De todas maneras, bueno, a veces eso pasa en matemática, de que uno por ahí usa una propiedad no del todo correcta e igual obtiene el resultado correcto. ¿Está bien? Por eso es importante, como yo les decíamos el lunes, de chequear, aunque el sistema me diga que la respuesta es correcta, igual chequear por qué esa respuesta dio correcta. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces esto esto no es correcto. Vamos a dejarlo por escrito para que después no miren en el video y digan, están enseñando mal matemáticas. ¿Está bien? Bien. Entonces, acá había como dos cosas en particular. Esto equivale a esto, digamos, esta expresión es igual a esta, pero no es lo que está escrito acá. Acá lo que está escrito es logaritmo de a más b por logaritmo de a más b, menos el logaritmo de a más b. Entonces, digo, volvamos con esta expresión. ¿Está bien? Y entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Acá de nuevo hay que revisar las cuestiones de las propiedades del logaritmo. ¿Está bien? ¿Sí? Y en particular cuando yo tengo el logaritmo de una multiplicación, eso se traduce en la suma de los logaritmos. Entonces, en realidad, cuando yo tengo logaritmo de a más b por logaritmo de a más b, esto es lo mismo que el logaritmo de a más b más el logaritmo de a más b. Y acá menos el logaritmo de a más b. Entonces acá lo que estoy
usando es el hecho que cuando yo le quiero calcular el logaritmo a una multiplicación, lo que hago en definitiva, o sea, la manera de calcular el logaritmo a una multiplicación es sumando los logaritmos de cada uno de los números estos. Hola. Hola, y entonces ahí sí puedo simplificar, como habíamos simplificado antes. Entonces simplifico uno, simplifico el otro, y ahí va a quedar logaritmo de A más B. Y por eso era la respuesta correcta. Sí, había alguna pregunta por ahí. Profe, disculpe, ¿puede volver a explicar que justo tuve un inconveniente? Esto quedó grabado, ¿sí? Acá queda grabado, ¿sí? Pero lo importante acá para revisar es, una vez que nosotros tenemos el logaritmo de un producto, ¿está bien? Eso se resuelve o es equivalente a sumar los logaritmos de cada uno de los números que estaba multiplicando. ¿Está bien? Entonces esto ahora del logaritmo de un producto pasa a suma de logaritmos. Y entonces después, como tengo logaritmo de A más B con signo positivo y logaritmo de A más B con signo negativo, simplifico y ahí tengo lo que tengo. ¿Y los logaritmos se pueden dividir? ¿Y si se pueden dividir, se restan o cómo? Exactamente. Entonces, de la misma manera, si yo acá en lugar de una multiplicación hubiese tenido una división, eso es equivalente a restar los logaritmos. Perfecto. ¿Está bien? Entonces, esas son el tipo de cosas que hay que tener en cuenta respecto a logaritmos. De hecho, es recomendable que ustedes vayan en el aula, que consulten el recurso, el video que está asociado a los logaritmos, que ese es un video de la Academia Khan, que es muy interesante, ¿sí? Los logaritmos tienen una historia muy, muy potente dentro de la matemática, porque además de haber sido una herramienta fundamental para haber simplificado cuentas, aparece, digamos, el logaritmo en muchos procesos, en muchos fenómenos biofísicos. ¿Está bien? Entonces, manejar los logaritmos y saber hacer cuentas con los logaritmos es una cosa que todos tenemos que saber hacer. Así que vamos a chequear a ver. No hay una cosa, Estoy mirando ahora el chat y digo, alguien pregunta si esto era una pregunta capciosa y no, lo que pasa que no hay preguntas capciosas en matemática, lo que está pasando o lo que nos pasó con este ejercicio, es que no todos estábamos pensando, no todos estábamos mirando los símbolos de la misma manera. ¿Está bien? Entonces por eso hicimos la salvedad de que respecto a cómo interpretar los símbolos o lo que está escrito matemáticamente, ¿sí? Acá lo importante es siempre tener en claro qué significan cada uno de los símbolos. Porque una vez que yo interpreto correctamente los símbolos, después ya hago uso de las propiedades y bueno, sigo con esas propiedades. Entonces no hay preguntas capciosas, el punto es un problema de interpretación. ¿Está bien? Entonces por eso hicimos esa salvedad.
A ver si... Entonces, acá preguntaban cuál era la respuesta correcta y bueno, nosotros la dimos al final. ¿Está bien? Que si bien habíamos, y esto es otra cosa que puede pasar, si bien nosotros elegimos la respuesta correcta para los logaritmos, ¿está? Lo que conviene hacer siempre es preguntarse por qué esa era la respuesta correcta, y cuando empezamos a indagar cómo habíamos obtenido la respuesta correcta, nos dimos cuenta que habíamos interpretado uno de los símbolos de otra manera, y eso nos llevaba a otro resultado. ¿Está bien? A ver, alguna... Eso, ahí estamos. ¿Alguna otra pregunta? A ver. Ok. Acá hay una cuenta. Sí. Acá hay una cuenta que dice: ¿cuál de las siguientes opciones es igual a log 12? Ok, No o sé si se sea, entendió. a ver, ¿cuál es la cuenta? Mire, Vamos yo a... le comparto pantalla. Ah, bueno, espera entonces. Compartimos pantalla acá. Ahí estoy compartiendo. Ah, log 12, ok. Supongo Bien. que, según diciendo lo que usted dijo, sería la segunda, ¿Por qué? que no me deja. Si es la segunda, a ver, si es la segunda, ¿se No acuerdan me que deja. nosotros, no importa, pero digo, si elegimos la segunda, que es logaritmo de 10 más logaritmo de 2, ¿no? Si hacemos al revés, esto sería equivalente a la expresión logaritmo de 10 más logaritmo de 2, sería equivalente al logaritmo de 10 por 2. ¿Está ¿Y no bien? puede ser la primera también? Porque 6 por 2, bueno, 12. ¿No puede ser la primera Pero también? ¿no se supone que cuando se multiplica se suman? O sea, cuando yo tenía una multiplicación tenía que sumar, ¿no? Digo, ¿no? Claro, entonces tendría que ser ¿Cuál la sería? cuarta. Sería la La cuarta, esta, cuarta. logaritmo de 6 más logaritmo de 2. ¿Por qué? Porque si yo digo, bueno, logaritmo de 6 más logaritmo de 2 es lo mismo que logaritmo de 6 por 2. ¿Se entiende? Sí, o sea, si se multiplica, se suman, y si se suman, se multiplican. Exactamente, esa sería la regla, ¿no? ¿Está bien? Entonces, yo acá lo que me pasaba era que yo tenía que pensar al 12 como una multiplicación. ¿Está bien? Sí. Si yo pienso al 12 como una multiplicación, entonces, ¿y qué multiplicación? Sería la multiplicación es 6 por 2, ¿no? Entonces, Sí. esto fue una buena pregunta porque entonces yo puedo ir y volver con esas propiedades del logaritmo, ¿está bien? O sea, puedo empezar con el logaritmo del producto y transformarlo en una suma de logaritmos, o viceversa. Puedo empezar con una suma de logaritmos y transformarla en un logaritmo de un producto. Esa es la cuestión. Profe, Así, sí. buenos días. Buen ¿Y día. la quinta opción? La quinta opción que había mostrado, de nuevo, una cosa que aquí dijeron, ¿cómo se llama? Hicieron un buen resumen respecto a las propiedades, es que si yo pienso en el logaritmo de un producto, eso lo tengo que transformar en una suma de logaritmos. Y la quinta opción era un producto de logaritmos. Está bien, está bien. ¿Está bien? Entonces, digo, ¿eso lo que... ¿Está bien? Sí. Y la segunda opción decía logaritmo de 10 más el logaritmo de 2. Entonces, no podría hacer esa opción porque usted dijo que si se suma, se multiplica, Claro. entonces no sería logaritmo de 12, sería logaritmo de 20, ¿no? Exactamente. Exactamente. ¿Está bien? Entonces, digo, acá el mensaje para llevarse
acá sería, siempre hay que interpretar correctamente los enunciados, o sea, entender la simbología matemática, ¿está bien? Eso es importante, ¿sí? Entender la simbología matemática y después, una vez que yo tengo interpretada correctamente los símbolos, ahí puedo operar y usar todas las propiedades que tengo a disposición. ¿Está bien? Buenísimo. Exactamente. ¿Está bien? Así que bueno, chicos, la verdad que fue una sesión intensa, muy, muy buena. Así que bueno, en un rato ya saldrá el video publicado en el canal de YouTube del CBM. Así que si no se suscribieron al canal, por favor, suscríbanse, porque ahí vamos a ir agregando también más material para compartir con ustedes, ¿eh? Así que bueno, buen trabajo, chicos, y nos vemos cuando nos vemos. Gracias.